Mercurio se pone en retro 3 veces al año y cada año se pone en retro en elementos diferentes. En este año el elemento es fuego. Vamos a tener desde mañana la retrogradación, pues desde ya Mercurio está quieto y empieza a caminarse para atrás en el signo de Leo. Y vamos a abordar este tema que es uno de los fundamentales de terminar julio, e incluso ahí está embebida la luna nueva, del cual vamos a hablar algo al respecto. Pues nuestro clásico de los jueves, los Aragones. Querido Rafa, querido Negrito, ¿cómo está por ahí? Querido Juan Carlos, querida audiencia, acá estamos. Bueno, Negrito acá anda bárbaro. Se está un poco asustado porque estos días hay relámpagos y los relámpagos lo inquietan un poco. Se ve que le debe recordar a su pasado callejero y quizá no haya tenido buena experiencia con los truenos. Pero bueno, son los truenos de Urano que nos atraviesan a todos también con este Urano en Géminis. Así que aquí Negrito con sus ojos negros les envía un grato saludo, querido Pero amigo. Rafa, por cierto, se nos había quedado algo pendiente porque tú en un video mencionaste que ibas a poner, que ya sabías cómo poner a hablar a Sí. Negrito y, y hoy Exacto. hablando de Mercurio está Mercurio en comenzando la retro. retrogradación, entonces lo dejamos para la próxima. No tengo el teléfono a mano porque necesito el teléfono para poder hacerlo. Pero ya la próxima van a escucharle la voz y le van a conocer la voz a Negrito. Ya sé cómo hacerlo hablar. Ay, Dios. Bueno, Rafa, entonces, ¿qué opinas de este Mercurio que entra en proceso de retrogradación entre el grado 15 de Leo al grado 4? Y entre Bueno, el a ver, 17 y primero si te 18 parece podemos de agosto, desmistificar. ¿Cómo? dice, Vamos a ir desde mañana, desde el 18 de julio hasta el 11 de agosto. o sea, Podemos pasar a desmistificar algunas cosas, ¿no? De Mercurio retrógrado. Fíjate que el Mercurio retrógrado lo que va circulando ya a nivel un poco así popular es, por ejemplo, que vuelve las exparejas, cosa que no me parece tan lógico porque eso, supongamos que pongamos ese concepto sobre la mesa, sería más para una Venus retrógrada que para un Mercurio retrógrado, ¿sí? Las fallas en la comunicación, bueno, sí, hay estudios que marcan que las caídas de las mensajerías principales se han dado quizá con un Mercurio retrógrado, pero fíjate, por ejemplo, que la compañía Apple, ¿sí? Fue fundada con Mercurio retrógrado, la de Steve Jobs. mm, Entonces, abrir un negocio con Mercurio retrógrado parecía que no fuese a ser tan malo, ¿no? Con este antecedente. Y también yo pienso que el Mercurio retrógrado, siempre digo lo mismo, ¿no? Perdón si soy repetitivo, pero es como cuando se cae un árbol en el medio del bosque y no hay ningún testigo y no sabemos si se cayó o no se cayó realmente, que sí se cayó, pero es como volver luego de la retrogradación a ese bosque y encontrar los resultados de ese árbol que sí realmente se cayó, encontrarse con el leño o el árbol caído. Entonces considero que al ser en el signo de Leo, que tiene que ver con la creatividad, también es un gran momento como para poder sacar del cajón aquellos temas artísticos pendientes, aquellas creaciones pendientes, aquellas creaciones que querían exponerse, pero estaban ahí en el orden de lo pendiente. Entonces, qué bueno para poder revisar qué tanto estamos reconociendo al otro la palabra y qué tanto estamos buscando los reconocimientos o no a través de la comunicación de la palabra. mm, de acuerdo. Y Rafa, en este momento la posición de Mercurio retrogradando en Leo para mí es supremamente importante porque para entender a Mercurio tenemos que entender a Virgo y a Géminis. O sea, Mercurio es la expresión de esos dos signos y esos dos signos están siendo tocados por factores del destino, llamémoslo. Así. Por un lado tiene Virgo, el nodo sur, entonces los próximos eclipses tienen que ver con Virgo, y un nodo sur está diciendo como que es necesario tener conciencia de cerrar algunas cosas que ya tienen fecha de caducidad, sobre todo el obsesivo compulsivo de querer tener todo en orden y todo funcionando, ¿sí? Nodo sur en Virgo. Y por otro lado, en Géminis, pues tenemos la entrada de un planeta lento, de un planeta transpersonal, pues que hacía 84 años no pisaba terrenos geminianos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que haga Mercurio es muy importante porque le está dando luz, o sea, estamos entendiendo un poco tanto al nodo sur como a Urano. ¿No? Y
al hacer procesos de retrogradación en un signo de fuego y en un signo como es Leo, que está haciendo como procesos de reflexión, de, de mirar profundamente hacia adentro para hacer concientización de cosas. Algo que a mí me parece que tiene que ver con Mercurio es la comunicación. Fíjate cómo en la comunicación muchas veces no decimos algo por evitar un conflicto, retenemos, ¿sí? O otras veces hacemos sincericidio y lo que hacemos es volcar sobre la mesa todo, o sea, sin importar ni quién nos escucha, ni por qué nos escucha, ni nada, ¿sí? Y ambos son polaridades. Y yo creo que un Mercurio en Leo se trata precisamente de empezar a ver con conciencia qué digo, dónde lo digo, en qué momentos, ¿sí? ¿Qué retengo? Y qué tanto estoy reteniendo una expresión y entonces termino con un estreñimiento. O qué tanto estoy soltando todo y solamente tengo es un colon irritable en donde soy diarreico, mejor dicho, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que un Mercurio en Leo y en retrogradación nos puede ayudar a reflexionar sobre las cosas que estoy callando y que debería hablarlas, como las cosas que estoy hablando y debería callarlas, ¿no? Sí, es como una búsqueda de ese balance, porque está muy bien esto que decís, que Mercurio es el dispositor tanto de Urano, porque está en Géminis, como del nodo sur en Virgo. Desde el punto de vista del nodo sur, fíjate cómo este Mercurio retrógrado nos marca la pauta de que hay veces que capaz, o sea, dejar de que nuestra palabra esté al final de la fila, nodo sur en Virgo, porque Virgo muchas veces puede como priorizar al otro, estar como muy como pidiendo permiso para hablar o como que el otro hable primero y eventualmente yo pongo alguna palabrita extra, pero como priorizando mucho al otro porque Virgo siempre está como muy al servicio del otro. Entonces, desde ese punto de vista, y el Nodo Sur está dejando o pidiendo dejar un poco esos patrones de conducta, también está dando la pauta que este Mercurio retrógrado nos está invitando a participar más en las veces en las que participamos menos, que somos muy virginianos, muy como al final del aula, en el fondo del aula, callados, esperando que sea nuestro turno, pero capaz queremos decir algo y justo es el momento, pero no nos animamos. Bueno, eso es muy de Virgo. Y también dejar atrás un poco la parte del pensamiento muy en bloque, muy A, B, C, 2 más 2 es 4, un pensamiento demasiado lineal, porque recordemos que el nodo norte está en Piscis, que pide un pensamiento mucho más intuitivo, mucho más simbólico, mucho más que un pensamiento que no requiera de una ecuación matemática, sobre todo para los temas de las emociones, ¿no? Porque Virgo muchas veces es como que quisiera hacer una ecuación de las razones del corazón. Entonces este Mercurio retrógrado marca la pauta de pensar menos las emociones, ¿sí? Pensando en este nodo sur en Virgo. Y desde el punto de vista de Urano en Géminis, justamente lo que está pidiendo es de poder estar en una posición un tanto de niños o inocentes, abiertos a las sorpresas y a los estímulos del afuera, de aquellos insights que nos despiertan sobre todo las curiosidades. Este Mercurio retrógrado puede ser un gran momento teniendo a Urano en Géminis para que sea la génesis de un gran estudio, de una nueva vocación, de agarrar ese libro que estaba por ahí, que uno empezó a hurgar. Es como, por ejemplo, con la astrología, ¿no? Cuando a uno le preguntan, o cuando uno pregunta a otro cómo empezó con la astrología, muchas veces se hacen situaciones de me di con un libro, encontré con un libro que estaba por ahí, o me prestaron un libro, y eso desencadenó en, bueno, en todo lo que tiene que ver con la apertura a esto, ¿no? Uy, sí. Y es que, Rafa, fíjate cómo cada situación emocional, y me refiero en emocional por Leo, que es un signo fijo del corazón, cuántas cosas emocionales a las que estamos convocados y que generan de pronto mucha angustia y mucha ansiedad, no nos atrevemos a hablarlas, a mencionarlas, a compartirlas, porque o las consideramos avergonzantes o consideramos que no debería, ¿sí? Y entonces terminan calladas en el corazón y lo que calla, lo que no se habla, nos mata, ¿sí? Nos termina matando. Entonces después eso se termina exponiendo en un síntoma físico o biológico.
Entonces, ¿cómo es de importante con un Mercurio retrógrado y ese Mercurio recibiendo energía desde Nodo Sur y desde Urano en Géminis, poder, poder encontrar mecanismos de comunicación a algo que nos ha dolido y a algo que termina siendo tan angustioso que preferimos olvidar e ignorar y que el cuerpo lleva la cuenta? Y el cuerpo dice, y esto lo estoy diciendo por la regencia que tiene Mercurio con Virgo, todo lo que callas te somatiza, ¿sí? Todo lo que no quieres sentir por el miedo que te da la angustia de enfrentar una situación emocional, pues el cuerpo sí que lo sabe y lo va sacando a nivel de síntoma y de dolor o de malestar. ¿Mm? Yo creo que este Mercurio retro, al estar en Leo, invita justamente a desdramatizar un poco el hecho de las palabras, como diciendo, no sos tan importante a la final, ¿sí? No es Ah, que porque digas algo va a arder Troya o porque digas algo a la otra persona le vas a cambiar la vida y vas a hacer de que la persona colapse. Es como que a veces Leo puede como arrogarse muchas potestades de que sus verbalizaciones o su palabra es como si fuesen a cambiar el mundo. Y este Mercurio retro Leo justamente nos invita a decir, bueno, a ver, decirle a esta persona que la querés o que esto no te sienta bien o que esto sí te sienta bien, bueno, lo que fuese. Que al fin y al cabo no vas a ser el ombligo o el centro, porque lo que está importando más que nada es el canal de comunicación, no quién lo dice, no tanto el emisor. Acá lo que está diciendo Mercurio en retro es que el emisor no es tan importante como pareciera que es, sino que el mensaje de fondo. uy, qué importante eso que estás diciendo, porque a veces nos hacemos tantas marañas mentales de que, uy, yo no digo esto porque se va a armar aquello, porque no sé qué, y Y empieza después no uno a pasa hacerse nada. un laberinto, sí, y a la final tal vez ni no, ¿sí? O incluso, tal vez es mucho mejor soportar un hecho externo en donde voy a encontrarle soluciones o vamos a hablar del tema o se acabó esto, lo que sea, a tener la maraña mental, a tener, ¿cómo decir?, el loco o la loca dentro molestándonos, no dejándonos dormir y demás, y no teniendo soluciones. Afuera finalmente tal vez podemos hacer algo o se evidencia algo y al evidenciarse algo, pues tomamos defensas para ello o empezamos a actuar en pro de ello. Es más peligroso cuando simplemente está adentro y no dejamos salir la situación, ¿sí? No deja dormir, es un fantasma, son problemas insolubles, son problemas en donde le encontramos dizque mil soluciones posibles cuando lo único que estamos haciendo es generando todo un estrés interno, generando cortisona, generando accionar sin actuar, ¿sí? Sino simplemente toda la química alterada en nuestro cuerpo sin estar haciendo nada afuera. Entonces, ¿cómo es de importante con este Mercurio en retro darnos la posibilidad de encontrar otra forma de comunicar las cosas, de decirlas, de hablarlas? Como Urano está en Géminis, nos está invitando a una innovación en el lenguaje, invitarnos a a hablarlo de otra forma, a pintarlo, a colorearlo, a cantarlo, a contarlo en chiste, no sé. Encontrar la forma creativa de decirlo. Mm, mm, Eso justamente. Vos fijate que, mirá, confieso algo, para un taller que nosotros habíamos dado, nosotros dos, sobre Juno y Palas, que lo dimos sí, el año pasado el año fue, pasado. en un momento yo quería como practicar un poco lo que iba a decir y el apunte que tenía lo cantaba. Agarraba una canción y lo cantaba y lo tarareaba para mí. Y era una forma de yo poder asimilar un poco lo que iba a decir o los conceptos que iba a decir, pero teniéndolos como incorporados de una manera creativa. Entonces los tarareaba. Ta, 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 bueno, sobre lo que iba a hablar. Un párrafo, dos, pero como para Bonito. lograr también esa frescura, en vez de buscar memorizarlo de forma ortodoxa. Me acordé justo recién de esta anécdota. No te la había contado, es más. Me había olvidado. Qué belleza. Sí. Bueno, voy a poner acá el radix o la carta natal o Ujú. la Las efemérides. Sí. o las efemérides o el mandala Sí, vamos a hacer un punteo un poco de este recorrido de estos días de esta Mercurio retro, que comienza mañana, ¿sí? Mañana, día 18 de julio. sí. Acá, por ejemplo, quiero mostrar acá Mercurio. Espérate, saco el lapicito por aquí. Fijémonos cómo acá, ya.
fijémonos cómo Mercurio en las tablas, normalmente en las tablas del software, ¿sí? Aparece una S o una R, o, ¿sí? S quiere decir estático, quieto, está, ¿sí? Estacionario. Eh, Sí, y es bien curioso porque pues en el universo no hay nada que esté quieto, todo está en movimiento, pero por un efecto óptico, por las velocidades entre la Tierra y Mercurio y demás, pues se ve como si no estuviera avanzando. Es decir, ¿qué quiere decir que no avanza? Que pasa un día y sigue en el grado 15, pasa 2 días y sigue en el grado 15. ¿Sí? Entonces es como si estuviera enranchado en ese punto. ¿M? Ese, esa es otra posición adicional al Mercurio en retro. O sea, Ujú, las posiciones de Mercurio son tres en realidad, ¿sí? Y es lo que se llama presombra, eh, sombra y posombra. ¿Sí? Entonces, es ujú. decir, Mercurio llegó hace unos días al grado 4 de Leo y empezó a caminar desde el grado 4 hasta el grado 15. Entonces se llama presombra, porque es lo que va a caminar Sí. después del 15 al 4 en retrogradación, que es la sombra, y después vuelve post-sombra a caminar esos mismos grados. Entonces del 4 al 15 va a estar caminando grados, 4 al 15 grados, no fechas, 4 al 15 va a estar caminando de adelante para atrás. Y en esos caminados tiene un momento en donde se frena, queda quieto, otro momento donde arranca hacia atrás, caminar hacia atrás, y otro donde se frena y empieza a caminar hacia adelante. ¿Sí? Entonces, esos son los fenómenos que tiene a nivel físico. Y otro fenómeno que tiene con respecto al Sol, que es muy importante, es estar frente al Sol, delante del Sol, estar con el Sol o estar detrás del Sol. Y en esos tres movimientos hay algo que se llama el Cassini, que es cuando el Sol y Mercurio hacen un contacto partil exacto, o sea, de los mismos grados. Eso es como para contextualizar un poco el lenguaje astrológico que a veces uno lee que retrógrado, que directo, que todo eso. Muy bien, muy buena la parte de la explicación. Bueno, comenzamos con este Mercurio que comienza haciendo los primeros días un sextil con Venus en Géminis, ¿sí? Mm, Jus- Justamente hablando de Géminis, qué gran momento para poder encontrar dentro de esta curiosidad el placer en un estudio nuevo, en un conocimiento nuevo, en poder incorporar conocimientos nuevos. Venus en Géminis justamente encuentra el placer por medio de la curiosidad y por medio de estar en modo alumno. Entonces es un gran momento incluso también, ya que Venus tiene que ver con la faceta vincular, para poder conversar de una forma desdramatizada y con sentido del humor con nuestros vínculos, temas que estaban capaz muy tensos, pero de repente con un chiste o con, bueno, rompiendo el hielo humorísticamente se puede descontracturar y generar una confianza con la otra persona como para poder reírse del tema y eso genera también una complicidad y genera una, como una descomprensión. Son bonitos días, estos primeros días de los primeros 5 días, 6 días al menos, hasta lo que es este fin de semana, lunes, martes, como para poder hacer chistes sobre temas que muchas veces el humor hace de que cambie la tónica de la tensión del tema. mm. Descomprime. No, es que, mejor dicho, fíjate que en la antigüedad y en los cuentos de hadas y todo siempre se menciona una figura muy importante en el reino, el bufón. El bufón Sí. era fundamental. ¿Sí? Y el reino, cuando ya lo pasamos a nuestra psique, ¿sí? En la medida en que nosotros tengamos un Venus-Mercurio activo, es decir, que tengamos una capacidad de reírnos de las situaciones, de hacerles un chiste, de ser más, no sé, más liberados, más tranquilos, más sueltos con el tema. Ese aspecto es muy bueno para no enfrascarnos. ¿No? Sí, exactamente. Y también son días bastante lúdicos, ¿no? Un poco para conectar con nuestra faceta de niños. Es una Venus en Géminis que permite ser un poco Peter Pan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en contacto, justamente un sextil, fijémonos cómo el sextil es un aspecto geminiano, es un aspecto de 60 grados. Es una comunicación muy bonita entre lo que deseamos y la forma en que lo expresamos. Venus son nuestros deseos, entonces qué gran momento para poner en palabras también nuestros deseos de una forma creativa, de una forma humorística, de una forma irónica, en el buen sentido, ¿no? Es un gran momento para todo eso, para poder expresar los deseos, ¿no? Mm. Y yo también miraría esto como también una oportunidad de, em,
de las palabras de amor, ¿sí? De permitirnos expresar con el corazón lo que sentimos. ¿Sí? Porque Sin tanto drama, mm, exactamente, exactamente, porque, claro, exactamente. Y además se puede incluso aplicar cierta eh, cuestión quirúrgica. ¿Por qué? Porque esta Venus está en cuadratura Marte en Virgo. Entonces, de alguna forma, quien termina ejecutando las acciones, que es Marte en Virgo, sabe también a qué punto ir y qué comunicar, ¿sí? Recordemos que estamos hablando también de que el dispositor de este Marte en Virgo es Mercurio, justamente, por eso me parece que es importante traerlo sobre el mandala, porque este Marte en Virgo lo que genera también es que podamos ser precisos con las palabras. Como que esta Venus en Géminis tiene como muchas opciones de qué voy a decir o qué, eh, por qué lado ir, pero Marte en Virgo elige alguna y va de forma quirúrgica y precisa. Entonces es un gran momento, justamente para aplicar el pulso del cirujano a la hora de decir algo. mm. Y Pero sa- no, digo que es una cuadratura, entonces también cuidado con ir a la crítica directa desde Marte en Virgo, ¿no? lo que hablaba del sincericidio, sí, Eso. eso es una locura. Es que hay que ver los contextos en donde expresamos cosas, ¿no? Eso es muy importante con ¿Mm? La Y es asertividad. que todo tiene un contexto, sí, ¿no? Acá nosotros siempre hablamos de generalidad de las cosas, pero bueno, cada persona con cada vínculo y cada uno de nosotros con cada uno de los vínculos tenemos un tipo de relación distinta que quizá amerita, como decíamos antes, o decir más cosas o decir menos cosas, o hablar más o escuchar más, depende del caso. Mm. Mira, y sabes que aquí hay algo que me gusta mucho de este Marte con el nodo sur. Yo creo que este es un aspecto que puede poner en evidencia Mm, la guerra de los zombies, por ponerle un término. Sí. Fíjate, la imagen de los zombies que está capturada. Los últimos años hemos tenido muchas películas de zombies, los muertos vivientes, cosas así, ¿sí? Pero fíjate cómo eso para mí representa, es un símbolo de cómo muchas veces estamos muertos en vida, que estamos haciendo las cosas por hábitos, por repetición, ¿sí? Y haciendo entonces, la plancha, se dice acá, sí, eso, ¿no? eso. Como flotando, pero no fluyendo, sino como cuando se está ahí en el mar, como nada, sin hacer nada ahí, Mm, panza arriba, pero bueno, mm. como a la espera de, sí. Entonces, eso es para mí lo que representa un Marte poniendo en evidencia el nodo sur. ¿Qué tantas cosas estamos haciendo zombies? Es decir, Qué bueno lo que estás ¿sí? diciendo, pero qué bueno el concepto que introduciste, claro, qué tantas cosas estamos haciendo por omisión, por default, por mecanismo automático, que no es lo mismo que haber adquirido un hábito y ya tenerlo por default, un hábito nuevo, ¿no? Que uno ya lo tiene instalado y no es que tiene que prepararse para hacerlo, sino que ya lo tiene más como afianzado. Eso es otra cosa. Estamos hablando de las situaciones en las cuales no registramos lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, quiero decir, cuando respiramos, sobre todo, fíjate cómo en la respiración se habla de ser consciente de la respiración, de ver cómo entra el aire, cuánto tiempo se sostiene, cómo sale, pero la respiración la hacemos automática. Es un ejemplo, una metáfora de la respiración. ¿Y por qué estoy asociando todo esto con Mercurio en retro? Sí, pues porque cuando un planeta se pone retrógrado, se pone en evidencia. ¿Sí? Lo veo. Antes de ponerse retrógrado, simplemente está ahí su existencia y ni lo noto. ¿Sí? Entonces, al ponerse retrógrado, al ponerse en evidencia, inmediatamente que se pone en evidencia, pues Virgo y Géminis. Y al ponerse en evidencia Virgo, pues está Marte allí. Marte en conjunción con el nodo sur, que está diciendo, ¿vas a seguir muerto en vida? ¿O te vas a dar cuenta que simplemente estás que repites una serie de hábitos absurdos, incluso muchas veces, que ni siquiera sabes por qué los haces, ¿sí? Y que llegó la hora con Marte de ponerlos en evidencia y vivir? O sea, es que recordemos que Marte es el regente de Aries, es decir, son los inicios. Entonces, Marte en contraste Marte es símbolo de los inicios en contraste con los finales, con la cola del dragón, con lo que debe ser cerrado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, yo creo que este es un muy buen momento para cuestionarse la vida, lo que hago en cotidiano y hacer unos cambios importantes en mi modo de vida,
Eso puede hacer una reconexión con la vida. Sí, incluso los rituales que uno va generando en el día a día y que no tienen razón de ser. Mm, mm, sí. Además, ese Es, Marte, pues es pieza fundamental porque Marte sigue caminando y ahora, en un mes, el 22 de agosto, llega al punto oscuro del eclipse, que fue acá a los 10 grados de Libra. O sea, Marte tiene en este momento mucha potencia, mucha fuerza. Y yo creo que en este momento lo que hay que hacer con un nodo sur es como la limpieza mm, de los establos de Eneas que hablaba precisamente en los mitos de Hércules, que es como una depuración de hábitos. Eh, un- es un gran momento este Marte con el Nodo Sur como para hacer cambio de hábitos y como para también dejar aquellos hábitos que no tenían razón de ser o que eran extremadamente minúsculos, pero también es un gran momento para encontrar la magia de los pequeños detalles que hacen al todo, ¿sí? Es un doble juego a la final. bueno, muy bien. Sí, los grados, ¿no, Rafa? Están acá, entre el grado 4 y el grado 15. Ahí lo vemos. Aquí es donde va a ser el proceso. Sí, la retrogradación se va del grado 15 hacia el 4. Exactamente. Mm, sí. ¿Qué más Y aspectos ahí tenemos vamos por ahí? camino al día 22 de la luna nueva. Ujú. 20, ¿el día qué? 24, prácticamente, sí. La luna nueva, Sí. 24 ¿24? vamos acá. Sí, 24. Ah, Ujú. lo tenía como el 22. Bueno, Sí, 24 es una luna nueva que se da a los 2 grados de Leo. ok, perfecto. Bueno, es una luna nueva que justamente toda luna nueva en Leo es un gran momento para ser consciente de lo inconsciente. Recordemos que a Leo, además del corazón, lo rige la vista. Entonces es como para darse cuenta de aquellas cosas que la luna de alguna forma estaba teniendo en el ostracismo, estaba teniendo ahí eh, como emoción muy arraigada o muy primaria. Es como para hacer foco en esa emoción primaria que estaba ahí arraigada. Rafa, pero entonces si alcanzamos a hacer programa de luna nueva, porque el 24 Sí, es porque jueves. estábamos debatiendo eso, vamos a contarle a la audiencia que estábamos diciendo el jueves nos llegamos, nos pasamos para la luna nueva, pero yo la tenía como que es el 22, pero es el 24, entonces hacemos el programa, sí, claro, Claro, porque el jueves que viene es el 24. sí. Además, tremenda luna nueva. Acá la estoy viendo con este trígono a Tal Saturno-Neptuno. cual, el jueves que viene Mm, hacemos la luna nueva, directamente, tenés razón, sí. mm. Pensamos que nos habíamos pasado, que nos íbamos a pasar de días, pero la abordamos en plenitud, signo a signo, el jueves que viene. Sí. No, y es que hay tanto que hablar. Ese solo trígono ya ahí Sí, está ya tenemos gritando. ahí muchísimo. Sí. Jueves que viene, luna nueva, Leo, perfecto, perfecto, sí, 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 Ay, tal cual. mira, y claro, es una luna nueva. ¡Wow! En oposición a Plutón. Ahí el jueves le vamos a dedicar un programa entero a esta luna nueva y vamos a verla bien en profundidad, pero bueno, un poco como decía, es una, es una nueva cosecha de conciencia y de echar luz a aquellas zonas que estaban ahí, sobre todo con este Plutón, ¿no? Uy, sí. Oscurita. No, eso aquí hay de todito. Bien, Sí, bueno, esa la vamos a hacer en detalle. Ujú. la vamos a hacer en detalle, signo a signo, para todos los ascendentes, para todos los signos solares, como hacemos en cada lunación. Podemos ir al día 31, ¿sí? Al fin de Ujú. mes. 31 de julio. El partil con sol. Ujú. Exacto, Sol, conjunción Mercurio retro, que esto también se llama Cassini, cuando están en una cercanía de grados tan pegaditos. De Y minutos, muchas ¿no? veces, bueno, Mm. sí, se habla de que el Sol quema, ¿no? A Mercurio en este caso, como si fuese que lo puede poner un poco en cierta ebullición y es de los momentos en los cuales este Mercurio puede sentirse también opacado por el Sol, ¿no? Es como que pareciera que
el tema es más importante que las palabras, ¿me explico? Lo que se Mm, vaya a decir es más importante que el fondo. Pareciera que la fachada pasa a ser más importante que el contenido, a eso voy, o que el fondo de la comunicación. Entonces me parece que acá lo que es muy importante son las formas, ¿sí? También. Es como encontrar el equilibrio entre el fondo de lo que se va a decir y la forma en que se va a decir. mm. Sí, sí, Rafa. Acá estaba viendo precisamente que este aspecto se hace entre el 8 y el 9, mejor dicho, casi que en el 900 porque el Cassimi, en el Ujú. grado 9 de Leo, porque es como si justo cuando el Sol llega al grado 9, Mercurio se pasa al grado 8, como si hicieran una Exacto. danza ahí, ¿sí? Entonces, planetas que tengamos justo en el grado 9, en Leo, o en oposición con Acuario también, pues van a estar muy tocados haciendo procesos de revaluación, de revisión, de concientización. Seguramente si tengo planetas en esos grados, voy a ver que algunas cosas no salen como quería o me toca rehacerlas o reprogramarlas. Y más allá de entrar en una, pues como en un estrés, en una crisis y todo el tema, la invitación es como a ver, carambas, esto se me está poniendo un freno porque yo no he visto algo. La retrogradación busca también mostrar un contenido del inconsciente, algo que me termina permitiendo hacer un insight, una reconexión. ¿Mm? Yo creo que es un gran momento esa conjunción para epifanías, porque el sol es como que pone, ¿no? Revela cosas, como decía antes, como que quema ese mercurio y pareciera como que cae la ficha o uno cae en cuenta de algo que al principio, como es un mercurio en retro, tarda en procesarse o tarda en registrar lo que se está sucediendo, ¿sí? Entonces es como que es más la sorpresa, ¿sí? Y bueno, viene de la luna nueva también, ¿no? Que ya la vamos a ver. Mm. Además, que prácticamente esta entrada del sol, yo ya sé por qué era que tenías la fecha del 22 de julio por ahí, 23, y es por la entrada del sol en Leo, hermano. Sí, porque, Sí, ahí habré hecho yo un desfasaje. porque no es cualquier entrada del sol en Leo. En este Ujú. momento es un sol que ya había sido tocado con Plutón, más o menos, pero es que Plutón estaba entre retrogradación entre Capricornio y Acuario y demás, mientras que esta es la primera vez que entra el sol en Leo ya con un Plutón definido, llamémoslo, ¿sí? Entonces, esto le da una intensidad a los Leo, una necesidad de que las cosas no estén en aguas tibias, de Claro. definición, ¿m? Como o esto es negro o esto es blanco, o conmigo o contra mí. Y como Leo también es tan radical en ese sentido, ¿m? Seguramente son momentos, estos cumpleaños para los Leos están siendo intensos. Pero además lo intenso hace que sean también coloridos y que además sepan con quién es que estamos. No sé, a mí siempre me ha gustado la interacción con Plutón porque Plutón, pues, sabe uno qué terreno pisa y para Leo es muy importante saber con quién cuenta y con quién no, porque como ellos se entregan con tanto corazón, entonces a la final si hay un desaire o un descorazonamiento por algo, más bien alégrate de saber que ya no puedes contar con esa persona y punto. Algo así como... Claro, 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 tal cual. Sí, 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 así es. Sí, este fin de mes, el 31, este Sol con Mercurio, para mí es un momento de gran claridad. Que hay veces que la claridad es tanta como que encandila a la vista y a cómo uno procesar toda esa claridad, ¿no? Como que uno cae en cuenta, es más, como diciendo, era tan evidente lo que estaba sucediendo enfrente mío que se me reveló de una forma que no puede ser que lo tenía enfrente y no lo estaba viendo. Sí. Bien, bueno, Rafa, entonces él sigue Caminamos hacia el caminando. día 7, Mm, ¿sí? 7. Ujú. Donde Mercurio estará haciendo no partil, pero sí por orbe, un trígono hacia lo que es Saturno y lo que es Neptuno. Que también Saturno y Neptuno están retrógrados, ¿eh? O sea, tenemos tres planetas ahí retrógrados interviniendo
Entonces, qué gran momento para que este Mercurio pueda poder hacer una revisión, una revista acerca de cómo se estaban gestionando los límites de Saturno, los límites hacia los demás, los autolímites, sobre todo es un Saturno en Aries, ¿no? Que son los límites del yo, hasta dónde uno tenía que estar poniendo un freno con una acción propia que estaba desmedida y no se estaba poniendo. Y también para poder revisar todo lo que tiene que ver con las ilusiones de Neptuno, ¿sí? En dónde se estaba poniendo una ilusión o una idealización de algo que no estaba siendo tangible o que no se estaba pudiendo llegar a materializar o llevar a cabo, ¿no? Que estaba en el orden de... Es como en qué arco iris estamos persiguiendo que posiblemente no vayamos a llegar nunca a destino a tocarlo. La olla de oro, la olla de oro. arcoíris. Pero Eh, es un bonito trígono, ¿eh? Porque este Saturno y Neptuno tiñe a la comunicación de una capacidad de poder aterrizarla y revisar ese aterrizaje, pero al mismo tiempo también hacerlo con cierta compasión y amorosidad desde el lado neptuniano. Es un gran momento para poder expresar razones del corazón desde algo real, ¿sí? De expresar las sensaciones, las emociones neptunianas, pero con una solidez saturnina que también tiene que ver con demostrarla por hechos, ¿sí? No solo por palabras. No es una posición que las palabras se las lleva al viento, es lo contrario, este trígono. bueno, es de acciones. Fíjate cómo los planetas personales son los que están relacionados, los planetas rocosos, con la estructura del ego, la estructura del vehículo con el que estamos moviéndonos en este mundo. Por ejemplo, Neptuno solo ni lo vemos, pero gracias a que está aspectado con Mercurio, tenemos percepción de Neptuno, Ujú. percepción del más allá, ¿sí? Eso es lo que hacen los aspectos y cuando te veo desde un trígono, Mercurio dice te veo Neptuno, Saturno, desde un hermoso trígono eh, y en Leo hay conciencia y en retrogradación me deja tiempo para masticar y procesar la información. Para mí esto tiene que ver con el discernimiento de las emociones, Neptuno, y las necesidades, Saturno. Fíjate que es totalmente lícito tener emociones, emociones, y yo debo permitirme emocionarme, ¿sí? Pero el problema está en cuando yo la emoción la convierto en una necesidad. Es decir, Claro. sí, Ujú. ahí es donde hay una situación donde se vuelve ya compleja. Porque, por ejemplo, yo puedo, no sé, yo puedo decir, ay, tan rico ir a Buenos Aires, no sé qué. O puedo decir, es una necesidad irme a Buenos Aires, no tenga o no el dinero, como sea, y entonces la necesidad convierte a la emoción en un deber. ¿Sí? Entonces, Es lo para que mí hablas es las últimas veces del quiero al tengo. eso también por ese lado, sí. Y en este caso, lo que yo sugiero con un Mercurio en trígonos es poder decir, mis emociones son lícitas y me permito vivirlas y sentirlas, sin necesidad de ponerlas en tono de necesidad, sino simplemente vivo la emoción, sin pasarla a Saturno, ¿sí? Entonces, para mí este trígono es como discernir un poco qué tanto convertí mis emociones en necesidades y me volví esclavo de eso. Sí, y antes hablabas del tema de la tibieza y ese no es un momento para tibieza porque Mercurio está enfrente a Plutón. Sí, está ahí haciendo una oposición, tampoco partil, pero sí está a 2 graditos. Entonces, me parece que es un momento para que justamente aquello que quiere, que el alma estaba callando, sale hacia afuera. Pero sale hacia afuera de una forma medida, porque Saturno está haciendo un trígono. Si no estuviese Saturno, se puede interpretar de que Plutón es como que escupe y vomita uf, cosas que venía teniendo atragantadas en el buche de hace muchísimo tiempo, pero está Saturno como que va regulando esa marcha, ¿no? Felizmente. Porque si no sería momento demasiado voraz, o demasiado acaparador en las palabras, ¿no? Como que yo quisiera decirte algo y te tengo 1 hora hablando yo solo, bien a lo plutoniano acaparador, y no te doy lugar ni respiro a que, o cada vez que me estás por decir algo, por dar una respuesta, sigo, como un bombardeo, ¿no? Saturno va poniendo un poco de orden a todo eso. Esa fecha que estás mencionando
Rafa, del 7 de agosto es una fecha muy fuerte, intensa seguramente de noticias sociales complicadísimas, porque fíjate que ahí vamos a tener a la Luna Plutón, Saturno Neptuno, a Mercurio haciendo aspecto a este par y a Marte recién ingresando en Libra, ¿sí? Haciendo oposición a este punto. Seguramente todo lo que entra a ser oposición a ese punto inmediatamente cuadra la cometa de los Claro, transpersonales. ¿Sí? claro, claro. Entonces, yo creo que esos días, esas primeras semanas de agosto vienen con sorpresas. Sí, 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 sí. Y para el final del recorrido, ya los últimos días, ya cerca de lo que es el 9, 10, 11 de agosto, tenemos un lindo sextil entre Mercurio y Marte en Libra, ¿sí? Entonces, para todo lo que tiene que ver con cerrar acuerdos, conciliaciones, para poder llegar a treguas, para poder llegar a cierre de negociaciones, es un gran momento este sextil entre Mercurio y el Marte en Libra, que seguramente también abordaremos en su momento el recorrido de Marte por Libra, ¿sí? Ese Marte exiliado que pareciera como que es un poco el guerrero de la paz o tiene mucha fama del Marte indeciso. Entonces yo creo que es también para poder revisar aquellas acciones que estaban pendientes de tomarse una decisión, ¿no? De de apretar el botón de encendido. Tiene que ver mucho Sí, con eso. Y es muy bueno para buscar asociaciones, para hacer cosas en conjunto con otras personas, para que la unión haga la fuerza, porque Marte Libra funciona de esa manera. sí, solo llegamos rápido, pero juntos llegamos más lejos. Sí, sí, sí. Exacto. Y como está Mercurio, yo diría que también es un poco eso de que dos cabezas piensan más que una, ¿no? Y precisamente como Marte, a ver, en octubre del año pasado se hizo un eclipse en el grado 10 de Libra y digamos que un eclipse lo que hace es apagar una zona del horóscopo hasta que llega un planeta a restaurar esa energía. A veces los planetas llegan a los pocos días, 15 días, un mes, a restaurar esa energía. En este caso, el grado 10 de Libra no ha sido tocado por ningún planeta, a excepción de la Luna que pasa cada 28 días por ahí. Marte va a llegar el 22 de agosto a tocar ese grado 10 de Libra, a restaurar. Entonces, desde el mismo momento en que Marte entra en Libra, ya empieza a ser un proceso de restauración, porque Libra no había sido tocado por ningún planeta hasta ahora que llega Marte. Ningún planeta había estado desde octubre del año pasado allí. ¿Sí? Entonces, esto permite que tener como vacío a Libra es tener vacío la justicia, tener vacío la justeza, la equidad, ver al otro. Eso es lo que ha estado vacío, ver al otro, la empatía, el conocimiento de que existe alguien con una idea diferente a la mía y que puede ser constructiva y que incluso puede dar balanza y equilibrio para que yo no me desborde en un lado. ¿Sí? Entonces el hecho de que Marte entre allí es como entrar a darle energía, fuerza, entusiasmo, posibilidad a que Libra tiene derecho a existir, a que Libra se restaure. Sí, habías hecho unos programas sobre la restauración con Antonio Polito, ¿cierto? Sí, 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 Que están en tu sí canal. está. Un bello programa que hicimos de restaurar el punto oscuro. Bueno, esta salida del Mercurio retro, el sextil con Marte en Libra, es muy bueno justamente para estas alianzas y para poder llegar a esos acuerdos que estaban en el orden de lo pendiente, ¿sí? Un Marte colaborativo termina siendo con este sextil. Bien, y ahí ya, ay, afortunadamente ya se pone directo, es Mercurio en el grado 4 y que no llega hasta el grado 0, sí, porque es que finalmente los aspectos que está haciendo con los transpersonales no son partiles, ¿sí? O sea, No. Mercurio grado 4, Saturno y Neptuno en el grado 1, Plutón en el grado 2, hace que... Sí, a ver, ahí sobre el final del recorrido hace también un sextil, no partil, pero con Urano en Géminis, que, a ver, eso es un momento de insights importantísimo, mm, ¿sí? Los Urano en Géminis es como que dispara.
rayos de Insights y Mercurio Leo, al principio no los asimila de forma rápida porque está retrógrado. Lo va a asimilar después del 11, los días después, el 11, el 12, el 13, cuando ya se ponga más en modo directo, ¿sí? Aquello que los días anteriores al 11 recibió de sextil de Urano. Esas Mm, grandes ideas, es muy bueno para momentos de grandes ideas, ideas locuaces, ideas de que involucren el pensamiento lateral, pensar por fuera de la caja. Está muy bonito ese sextil para eso. Que no termina de ser partil, pero hay unos 2 grados de diferencia. ¿Sí? 2 grados de diferencia. Dos, tres. Y Ujú. sí, y que se empieza a sentir más como desde el 10, a ver, no sé, como desde el 9, 8, Sí, ¿cierto? Más o menos. La medida en que Mercurio va retrogradando, pero que empieza a ser más directivo cuando ya a partir del 11 de agosto, 11, 12 de agosto, Mercurio esté directo haciéndose sextil con Urano. Entonces empieza ya a coger velocidad. Mm, sí, así es. muy bien. ¿Qué otro Bueno, aspecto se nos quedará acá pendiente? no, ninguno, ninguno, ninguno. Con los planetas, bueno, con Júpiter hay una relación de semisextil que nunca no lo solemos utilizar. Entonces, ahí hemos hecho una pequeña efeméride de este recorrido del Mercurio retro, el Leo de esta mitad del año. Sí. Para el día 24 de agosto sale de la possombra, es decir, 24 de agosto llega Mercurio hasta el grado 15. Esto es algo así como, Rafa, como si las cosas que hemos estado trabajando desde que Mercurio estuvo en el grado 4 en presombra, ¿sí? Lo voy a poner aquí. La presombra de Mercurio arranca más o menos el 30 de junio. ¿Sí? O sea, lo que hemos venido elaborando, trabajando desde el 30 de junio, hoy como que llega un punto de empezar a revisarlo, como decir, bueno, a ver, lo voy a poner en un ejemplo personal. Estoy mirando salones para hacer, primero para pues Rafael viene en noviembre a Colombia, entonces mirando dónde vamos a hacer el evento, cómo lo vamos a hacer. Entonces voy y miro salones, me los imagino, la vaina, bueno, sí. Entonces he estado como en esa búsqueda y digamos como que hasta hoy digo ya tengo como un menú, aquí está. Ahora empecemos a mirar ventajas, estemos atentos a ver si hay alguien que de pronto dice, "Ay, Juan Carlos, mira, yo tengo una casa, ven, haces el evento aquí, no sé qué, bueno. eh, pero digamos, está toda esa información para finalmente tomar una decisión total y activa, mucho mejor sería con un Mercurio ya directo, pero Claro. pues igual si se hace algo en retrógrado puede ser interesante para hacer un evento pequeño y evaluar, bueno, y la gente llegó fácil y no sé qué, con el retro hacer esa evaluación de qué tan práctico es o no. ¿Mm? Sí, también para Mercurio retro hay una frase, no recuerdo de quién es, que dice, la falta de comunicación da demasiado espacio para la imaginación, ¿no? Ay, qué bonito eso. La falta de comunicación da demasiado espacio para la imaginación. Uy. No Uy, recuerdo. sí, 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 sí. Por eso, cómo es importante hablar, ¿no? Cuando, si tienes dudas, no imaginas, pregunta. Es exacto, exacto. Sí, 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 porque sí, de no estar suponiendo, ¿no? Porque también con la falta de información es donde podemos empezar a hacer suposiciones y generar escenarios hipotéticos en la cabeza que no son reales. Eh, Sherlock Holmes siempre le decía a Watson, Watson, deme datos porque no puedo generar ladrillos sin arcilla, ¿sí? Necesito recabar información, si no estaría suponiendo y generando hipótesis a partir de suposiciones sin tener un relevamiento de campo certero. Ahí está. Bueno, muy bien, Rafa querido. Yo creo que ya hicimos la ronda Un lindo programa de del Mercurio retro. Retro y bueno, y a no alarmarse, ¿no? Siempre que... Igualmente, por suerte, se está desmitificando en general bastante Mercurio Retro, que tuvo un momento, creo yo, hace unos años,
que estaba más en boga en cuanto a que pasaban cosas fatídicas o como que había cuestiones demasiado erráticas y no termina siendo así, ¿no? Me parece que todo planeta retrógrado es una invitación a ir hacia adentro y justamente poner un poco en lentitud el carro como para ir evaluando ciertas cosas. Eso sí, me parece que cumplió el objetivo mercurial de la comunicación, porque terminó popularizando mucho la astrología a Sí, través de los mercurios en retro, ¿no? Que ya incluso exacto, uno lo escucha en unos exactamente, ambientes que uno exactamente. dice, Yo recuerdo que hace unos 5 años, 6 más o menos, un poco la pregunta era, bueno, Mercurio está retrógrado, ¿vuelve mi expareja? Era como que era un poco así lo que popularmente, ¿no? Estaba ligado, que eventualmente sería más de una Venus retrógrada. Pero bueno, quizás se lo asoció porque eran aquellas comunicaciones que habían quedado pendientes del pasado y que necesitaban volver a reflotarse, ¿no? Entonces, bueno, se simbolizó por ese lado. em, hay otro factor que me gustaría poner en evidencia acá y es que cuando Mercurio arranca la presombra y todo, arranca haciendo aspecto con los transpersonales, con Urano, aunque no partir, sí haciendo aspecto. Y tal vez desde hace más o menos unos 15 días, eh, no sé, la vida nos confrontó con ciertos temas que aparentemente ya nos despegamos, pero que como Mercurio va a volver, es necesario ponerle atención. Es decir, sentémonos a hablar, miremos un poco la proyección de esto. No sé, Exacto. como no evadir el problema, sino como más bien con un Mercurio en Sí, retro, mirarlo por sí. varios ángulos. Sí, 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 sí. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Y también recordemos que Mercurio tiene que ver mucho con la fase de aprendizaje. Y acá me remito un poco a lo que son los niños, ¿no? Todas aquellas personas que tengan hijos y demás, qué buen momento para hablar de temas con los hijos que quizás no se hablaban, de qué le está sucediendo al hijo en la escuela, qué le está sucediendo al hijo adolescente con sus amigos, cómo queda lugar a ese tipo de intercambios para con los padres, ¿no? En niños o hijos que están en proceso de crecimiento, que es muy mercurial esa fase. Y hay otro tema con respecto al fuego de Leo. Fíjate que Leo es un signo de fuego que necesita visibilidad y reconocimiento. Lo peor que le puede pasar a planetas que tenemos en Aries, Leo o Sagitario Dar es paisaje. ser paisaje, ser uno más del montón. Sí, horrible. Entonces, con un Mercurio en retro, revisa cómo estás llamando la atención, cómo estás comunicando la importancia que tú sientes que deberías tener frente a algo. ¿Estás llamando la atención con manipulación? ¿Por qué no más bien ser directo? ¿Por qué no más bien buscar la palabra adecuada y decir, esto es lo que necesito? Por ejemplo, con un Mercurio en Leo también puedo estar necesitando un abrazo, una caricia, una llamada, ¿sí? ¿Por qué tener que representarlo con bravura, con, sí, con mala cara? ¿Por qué no decir, mira, sabes qué? En lugar de esta mala cara o de este mal genio, lo que yo quiero es que me abraces, por ejemplo. ¿Sí? Claro, es que vos fíjate que muchas veces los llamados de atenciones para un abrazo son a partir de una pataleta, esas cosas, ¿no? Es un poco, es buscar el bife, la cachetada que no dio el padre, buscarlo en afuera, buscar ese límite. Perfecto. Exacto. Entonces la invitación es, si hasta ahora lo has realizado tu comunicación con poca efectividad, eh, date la oportunidad de hacerlo distinto. Si haces lo mismo que siempre has hecho, si callas lo que supuestamente deberías hablar y hablas lo que deberías callar, porque aprovechas este Mercurio en retro para hacer una evaluación. Normalmente esto yo lo hubiera dicho ya y me hubiera sentido orgulloso por ser sincero y no sé qué. Y uno dice, pero no era el entorno para hacerlo, ¿sí? Entonces, si has Claro, hecho bueno, eso claro, siempre toda claro, la claro, vida, pues. date la oportunidad de, en lugar de expresarlo, callar. Y lo mismo al revés. Si siempre has dicho, uy, no, esto no lo digo porque esto me va a generar acá una incomodidad, quién sabe después cómo se entienda, pues date la oportunidad de decir, lo voy a decir, a ver qué pasa. ¿Sí? O sea, es como, dependiendo en qué lado de la balanza estás, date la oportunidad de Bueno, decirlo claro, al buscar el revés. contraste o lo contrario, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Esto lo estoy diciendo no solamente por el Mercurio en retro, sino porque hay un nodo sur en Virgo y hay un Urano en Géminis. El nodo sur en Virgo está diciendo como
Dale fecha de caducidad a lo que siempre has hecho, no seas más zombie, no estés muerto en vida, ¿sí? Eso está diciendo el Nodo Sur. Y por el otro lado, Urano está diciendo, ¿y qué tal si eres más bien creativo, disruptivo incluso, y haces las cosas de forma diferente? Sí, 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 sí. Está para todo esto el Mercurio retro, recordemos, desde mañana hasta el 11 de agosto. Bellísimo. Muchas gracias, querido Rafa. Nos vemos entonces el próximo jueves en plena luna nueva. Ah, negrito, querido. Así es, nos vemos para la luna nueva. Acá les enviamos Un un abrigadito. grato, un grato saludo. Estuvo aquí escuchando el programa. La próxima vez lo van a escuchar hablar. Así que bueno, acá anda. Sigue abrigado, sigue acá protegiéndose del frío. Y bueno, acá está. Contento por suerte. Gracias, Rafa, por tu tiempo, tu disponibilidad y esos comentarios. No, Me por encanta favor, cuando estás así bien ariano, ahí que de una vez arrancas y dices, sí, esto también, y así emocionado y todo eso. Es que tengo momentos, es que hay momentos del programa como que algo que en el cuerpo se me mueve que no sé, no sé explicarlo. Pero bueno. Buenísimo. Fíjate que la emoción, emoción significa movimiento. Cuando nos emocionamos es el impulso. Eso es Marte, conjunción Nodo Sur. Eso es Mercurio en Leo, es emocional, es Ujú. intenso. Y es un Mercurio también haciendo aspecto a todos sus transpersonales. Claro, exacto. Un saludo a todos nuestros queridos amigos, amigas, toda la audiencia, todos los que nos ven y todos los que nos verán luego. Ahí me hicieron un reclamo de que como yo no saludaba a la gente cuando entrábamos y yo pues es porque lo importante es el tema, pero sin duda alguna sin ustedes no sería nada un programa. Sí, Sí, sí. perfecto.